Es una de las voces literarias más singulares de la narrativa contemporánea ecuatoriana, escritora y periodista. Ha desarrollado una obra marcada por el lirismo, la oscuridad poética, una profunda conexión con la memoria, la tierra, los cuerpos. Su estilo se inscribe en una estética gótica latinoamericana, donde el horror y la ternura conviven en un escenario rural y escenario familiar cargado de simbolismos. Tras cursar su maestría de narrativa en la Escuela de Escritores de Madrid en 2016, Natalia ha residido entre España y Ecuador, consolidando su carrera literaria desde Madrid, donde también ejerce como profesora de escritura creativa. Damos la bienvenida a Natalia García, quien le tenemos ya en la pantalla. Quisiéramos, Natalia, al tiempo de darte la bienvenida, conocer más sobre esta nueva obra tras libros que han sido sumamente exitosos en diversos mercados literarios del mundo. Aparece y se lanza hoy en la ciudad de Cuenca La máquina de hacer pájaros. Bienvenida. Hola Gustavo, buenos días. Muchas gracias por el espacio. ¿De qué se trata esta nueva aventura literaria? Bueno, primero es un libro de relatos, no es una novela. Eh, Eso a mí me emociona mucho porque creo que hay una tradición muy fuerte, muy grande y muy rica en Latinoamérica de relato. Muchos hemos leído antes que novelas, relatos de Cortázar, relatos de Borges o de García Márquez. Y en Ecuador tenemos grandes cuentistas, Pablo Palacios, César Dávila Andrade, en épocas más contemporáneas, María Fernanda Ampuero, por ejemplo, que solo se dedica al relato. Entonces es eso, es un libro de relatos, son 11 cuentos y cada uno tiene su historia y quizá algo como distinto de las novelas es que em, tienen elementos más fantásticos, eh, más oníricos, se juega un poco más con el absurdo o con el humor. Entonces, eso un poco, son 11 cuentos que tratan de crear ese mundo más onírico, y se diferencia un poco de lo que he hecho antes, por eso, esas características. Tú habitas actualmente en Madrid, Natalia, pero el día de hoy hay esta invitación abierta para los cuencanos para que esté personalmente contigo en el lanzamiento de este libro. Entendemos que se realizará en Librimundi, que está ubicado en la planta baja del mall de El Río. Cuéntanos algo sobre el acto del día de hoy, cómo está preparado, qué es lo que va a haber. Bueno, me emociona mucho justo poder presentar aquí en Cuenca. Siempre es como raro que primero salga en España, pero hoy vamos a estar con Isa Aguilar Jara, una enorme poeta y periodista, y gestora cultural, que vamos a tener una conversación como un tipo de conversación en torno a los cuentos, pero también en torno a la escritura. Isa es una persona que yo admiro mucho y que creo que además de gran poeta, gestora y periodista, es una gran lectora, entonces creo que vamos a estar rodeando como muchos temas, no solo de libros, sino temas que tienen que ver con la escritura en general. Y va a ser a las 6:30, justo como ha dicho en Librimundi del Mall del Río, así que espero que puedan venir si les interesa un poco eso, el tema de... Sí, estamos con. También trataremos de hablar un poco de literatura ecuatoriana. Bien, estamos con unos breves cortes, pero te pudimos escuchar y entender tu respuesta, Natalia. Cuéntanos un poco ahora sobre lo que ha sido
tu experiencia literaria hasta el momento, tu primera novela, Nuestra piel muerta, que lo editó la prestigiosa editorial La Navaja Suiza ya por el año 2019. Un libro que fue traducido a varios idiomas, francés, italiano, inglés, turco, danés, y que fue seleccionado por el New York Times como uno de los mejores libros del año. Y luego esa obra, trajiste contigo El viento, del año 2022, que profundizó en el imaginario andino y el trauma colectivo, ambientada en un pueblo ficticio. Y a ver, creo que han sido varios años quizá de ir cambiando o buscando nuevas formas de escribir, pero sobre todo ya de dedicarme más a trabajos relacionados con la escritura, muchísimo y sobre todo me dedico a enseñar escritura y eso también te acerca de otra manera a la lectura, a escribir, a concebir ciertas formas de escritura o a entender ciertas preguntas en torno a la escritura. Eh, y han sido, como había dicho al principio, unos años de estar un poco entre Ecuador y España. Y eso también yo creo que va moldeando, va cambiando las formas de escribir, porque te permite pensar quizá tu escritura o tu relación, en mi caso sobre todo con el paisaje, que es algo que a mí me interesa mucho al escribir, es algo que ha ido cambiando, sobre todo con las idas y venidas. Eh, y creo que sobre todo se han quizá reforzado muchos de los temas que me interesaban, muchos que tienen que ver con el entorno, con el lugar en el que vivimos, con la tierra en la que vivimos, con Cuenca como ciudad que quizá aparece ahora un poco más en esas historias o aparece de forma más clara, ya no como un pueblo ficticio como fue en la segunda novela o sin nombre como fue en la primera novela, sino que sí va apareciendo de formas más claras. Entonces, creo que eso, que la escritura se ha ido preguntando los temas que me interesan y se han ido convirtiendo, y las condiciones también materiales en torno a esa escritura van cambiando con los viajes y sobre todo con eso, con el trabajo, que tiene mucho más que ver con aspectos de la escritura. ¿Qué decir en cuanto a tu actividad académica en Madrid? ¿Combinas además con algún centro de estudios ecuatoriano? En algún momento fuiste colaboradora de la Universidad de la SUAY, no sé si continúan esos nexos. Y también con esa descripción tuya que se hace en la Internet, en el sentido de que mantienes una vida sencilla entre libros, jardines y gatos. Sí, bueno, la vida es verdad que es un poco mi vida, ya no con jardines, porque en Madrid es difícil tener un jardín, el tema de la vivienda es complicadísimo y tenemos un departamento pequeñito, que es una de las cosas que más extraño quizá de vivir aquí, esa, esa bendición de poder tener ciertos espacios, hasta jardines, ¿no? Pero sí mantengo siempre nexos con temas de Cuenca. A veces cuando vengo aquí abro talleres. Últimamente estuve haciendo de jurado para la convocatoria municipal de literatura, por ejemplo. Y creo que quizá la forma más linda de mantener esos vínculos suele ser a través de lecturas de lo que se está haciendo aquí ahora. Ahora, por suerte, pude hacer, por ejemplo, ese trabajo como jurado que te permite conocer cosas que se están haciendo increíbles, pero también todo el tiempo se están escribiendo y se están publicando en Ecuador cosas maravillosas y creo que sí hay como un diálogo muy fuerte con autoras que estamos fuera, sobre todo por eso, ¿no? Porque hay un interés, porque creo que lo más interesante
se está haciendo aquí, se está trabajando aquí como un tipo de escritura y de variedades de escritura, escrituras ecuatorianas que no se pueden ni clasificar. Y ese es quizá como el puente más bonito que se mantiene. Natalia, tú has estado por algunos días aquí en la ciudad de Cuenca, algunas semanas. ¿Cómo has visto ese debate sobre el agua y la minería? Quimsacocha, Loma Larga, que podría parecerse a una historia con facetas surreales. Te preguntamos también si es que esto eventualmente será una fuente de inspiración para ti en el futuro. Siempre es un tema que está en lo que escribo, em, que late de distintas formas quizá, pero el tema de la tierra y el tema de la relación de la gente con esa tierra y de cómo es el territorio siempre es algo que está en conflicto, aparece en varios de estos relatos. De hecho, en dos relatos, sobre todo, en el primero, que es un relato que se llama Las Lumbres, que fue realmente un relato por encargo y que tenía que ver con un encargo que se hizo a partir de la Comisión de la Verdad en Colombia, en donde a raíz de los testimonios que ellos tienen, hay muchos testimonios que tienen que ver también con conflictos territoriales, conflictos ambientales, minería, que ha tenido que ver con el conflicto armado en Colombia. Entonces, yo había elegido un poco ese tema porque tiene mucho que ver también con Ecuador. Y, y en esta visita a Cuenca realmente ha sido, bueno, agridulce, por un lado, eh, ver quizás muchas posturas desde el gobierno, sobre todo, que tienen que ver con avanzar en temas de minería, ¿no? Y que un tema que lleva tantos años defendiéndose, pero por otro lado, ver que hay cada vez más fuerza en la ciudadanía, que hay cada vez más quizá más unión en torno a algo, en torno a una idea que se va convirtiendo eh, no solo ya en una idea primordial, que es el tema del agua, sino esta idea colectiva de poder defender algo juntos. Entonces sí es algo que, como digo, como agridulce, ¿no? La sensación de que hay que seguir luchando en torno a eso, de que todo el tiempo mucha gente tiene que resistir y su vida se trata de eso, ¿no? De resistir ese avance, de resistir, de proteger su territorio. Y por otro lado, ver eso, que se va convirtiendo en una lucha cada vez más importante y colectiva, y que yo espero que sea escuchada, que sea realmente tomada en cuenta, porque al fin y al cabo el territorio es eso, ¿no? El territorio es la relación que tiene con quienes conviven en él, y en este caso no solo nosotros y no solo los habitantes, sino todo el ecosistema que existe en estos territorios. Bien. Así que esa ha sido un poco mi visión. Terminemos, Natalia, con una reiteración de la invitación a la presentación del libro hoy 18:30 en el Mall del Río, en Libri Mundi, en donde el público tendrá la posibilidad de adquirir este nuevo libro, La máquina de hacer pájaros, y de llevarse una copia además con la firma de la autora. Muchísimas gracias, Gustavo. Yo les espero igual y espero que puedan venir y les agradezco mucho el espacio en la radio, que siempre es un gusto estar charlando con ustedes. Declaraciones de Natalia García Freire, destacada escritora ecuatoriana, escritora cuencana.